Me robaron un invento de $2 millones. Así los destruí con un simple papel. Hola chicos, ¿cómo están? Están en el lado B de Reddit. Hoy toca una historia que nos mandaron y la verdad está buenísima. Quédense hasta el final y vamos a empezar. Hay traiciones que te rompen el corazón y hay otras que intentan robarte el alma. La mía empezó con un correo electrónico. Uno de esos automáticos, una notificación de la oficina de patentes que yo mismo había configurado meses atrás, por pura curiosidad profesional. El asunto decía, nueva solicitud de patente en la categoría de filtración de agua por membrana. Lo abrí sin pensar, mientras me tomaba un café amargo en la cocina de mi pequeño apartamento. El mismo apartamento al que había vuelto sintiéndome un fracasado hacía apenas unas semanas. Y entonces lo vi. El título de la tecnología era inconfundible. Era mi sistema, mi arquitectura de polímeros, mi bebé. Y debajo, en el campo de inventor, no estaba mi nombre. Estaba el de Javier, el CEO, mi mentor, el hombre que me había despedido. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la mañana. Era un frío que nacía en el estómago y te paralizaba los pulmones. Hice clic para ver los detalles, rezando para estar equivocado. Pero no, ahí estaban mis diagramas, mis cálculos, mis conclusiones. Todo, párrafo por párrafo, era el fruto de 18 meses de mi vida. 18 meses de no dormir, de saltarme comidas, de cancelar planes con amigos y familia. 18 meses de obsesión pura, de vivir y respirar dentro de un laboratorio. Y en la solicitud, Javier argumentaba que la invención era obra producto del trabajo, propiedad de la empresa. Me había borrado de la ecuación. No solo me había quitado el trabajo, ahora intentaba robarme la autoría, la identidad, la única cosa que me quedaba. En ese momento no lo sabía, pero ese correo no era el final de mi historia, era el disparo de salida de una guerra. Y yo, sin un peso al bolsillo, pero con la rabia ardiendo en el pecho, estaba a punto de demostrarle a Javier que el error más grande de su vida no fue robarme, fue subestimarme. Para entender cómo llegué ahí, tienes que conocer a Javier. Cuando lo conocí, no vi a un ladrón, vi a un líder. Era carismático, energético, tenía esa habilidad de pintarte un futuro tan brillante que te cegaba. La startup, Aquanova, tenía una misión que sonaba a gloria, desarrollar tecnología de punta para llevar agua potable a comunidades vulnerables. Y yo, recién salido de mi maestría en ingeniería química, me tragué el anzuelo completo. Mateo me dijo en la entrevista, con una mano en mi hombro, no estamos construyendo un producto, estamos construyendo un legado. Y necesito gente apasionada, gente que se obsesione. ¿Eres tú esa persona? Claro que lo era. Le di la mano y sentí que estaba sellando mi destino. Los primeros meses fueron una luna de miel. El laboratorio era mi paraíso. Teníamos fondos, equipo de primera y una libertad casi total. Javier pasaba a menudo, me traía café, me preguntaba por los avances. Se sentaba a escucharme hablar durante horas sobre la estructura molecular de las membranas, sobre la eficiencia del flujo cruzado. Asentía con la cabeza, con los ojos brillantes y me hacía sentir como un genio. Sigue así, campeón. Vas a cambiar el mundo, me decía. Y yo le creía. Durante 18 meses, Aquanova no fue mi trabajo, fue mi vida. Mi tecnología de filtración no era un proyecto, era una extensión de mi mente. Logré un avance que nadie más había conseguido. Una membrana de autolimpieza que reducía el consumo de energía en un 80% y multiplicaba la vida útil del filtro por 10. Era el santo grial de la purificación a bajo costo. Recuerdo la noche del gran avance. Eran las 3 de la mañana. Después de semanas de fallos, la prueba número 217 funcionó. La pantalla del espectrómetro mostró una pureza del 99.99%. Me quedé ahí, solo en el silencio del laboratorio, con lágrimas en los ojos. Lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Javier. ¡Lo tenemos! ¡Lo logramos!
Su respuesta llegó al instante. Sabía que lo harías. Eres un crack. Celebramos mañana. Y celebramos. Me llevó al restaurante más caro de la ciudad. Brindamos con un vino que costaba más que mi alquiler. Me sentía en la cima del mundo. Unas semanas después empezaron a llegar las llamadas. Gigantes de la industria, corporaciones multinacionales. Habían oído rumores del avance a través de la academia. Recibí 2 ofertas preliminares de licencia, una de ellas por $2 millones, solo para tener la exclusividad mientras evaluaban la tecnología. Corrí a la oficina de Javier, sin aliento, con los correos impresos en la mano. «Mira esto, $2 millones, Javier, y apenas estamos empezando». Él miró los papeles y por primera vez no vi euforia en su cara. Vi algo más, una especie de cálculo frío, una chispa de codicia que no supe interpretar en ese momento. «Excelente, Mateo. Déjame esto a mí. Yo me encargo de las negociaciones. Tú concéntrate en perfeccionar los prototipos». Confié ciegamente. Y entonces, todo cambió. Javier empezó a distanciarse. Las visitas al laboratorio se detuvieron. Mis llamadas iban a buzón de voz. Empezó a hablar de presión de los inversores, de plazos que se agotan. El ambiente en la oficina se volvió tenso, pesado. Sentía que algo se estaba pudriendo desde adentro. La reunión final fue brutalmente corta. Entré a su oficina y él ni siquiera se levantó. Estaba con la jefa de recursos humanos, una mujer con cara de piedra. «Mateo», dijo Javier, sin mirarme a los ojos, «la Junta ha decidido hacer una reestructuración. Tu puesto, lamentablemente, ha sido eliminado». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Qué? Pero la tecnología, las ofertas». «La empresa seguirá adelante, por supuesto. Agradecemos tu contribución». La de recursos humanos me deslizó una carpeta por la mesa. «Este es tu finiquito. Si lo firmas, recibirás 3 meses de sueldo». No podía procesarlo. Miré a Javier, buscando una explicación, buscando al mentor que había conocido, pero solo encontré a un extraño, un ejecutivo frío y calculador. «Es una broma, Javier, después de todo». «No es personal, Mateo, son negocios». Salí de esa oficina en un estado de shock. Recogí mis cosas en una caja de cartón bajo la mirada incómoda de mis compañeros. Nadie se atrevió a decir nada. Mientras caminaba hacia la salida, pasé por el laboratorio, mi laboratorio, y por la ventana vi que ya estaban cambiando la cerradura. Me habían echado, me habían usado y me habían tirado como a una herramienta rota. Pero lo peor, lo que me destrozaba por dentro, era la sensación de que me faltaba una pieza. No entendía por qué. ¿Por qué ahora? Justo cuando estábamos a punto de triunfar. La respuesta, claro, llegó con ese correo, con esa solicitud de patente a su nombre. No era una reestructuración, era un atraco. Javier no me despidió porque yo sobrara, me despidió para poder robarme. Sabía que venían los $2 millones y muchos más, y quería todo el pastel para él. La primera hora después de leer el correo fue un infierno de pánico. Caminaba en círculos por mi apartamento, sintiendo una mezcla de rabia y una impotencia absoluta. ¿Qué podía hacer yo? Un ingeniero desempleado contra una startup con el dinero de los inversores. Iban a aplastarme. Tenían abogados, recursos. Yo tenía mi currículum y una cuenta de ahorros que se vaciaba por días. Me senté en el suelo con la cabeza entre las manos. Me sentí estúpido, ingenuo. ¿Cómo pude confiar tanto? ¿Cómo pude ser tan ciego? Y entonces, en medio de la desesperación, un recuerdo vino a mi mente. Una conversación con un profesor de la universidad años atrás. Mateo, me había dicho, si alguna vez creas algo verdaderamente nuevo, no esperes a la patente. Publica. Un artículo, una presentación, un preprint en un servidor académico. Establece tu autoría públicamente. Es tu seguro de vida.
Un preprint, un borrador de artículo académico que se sube a un repositorio público antes de la revisión por pares. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Justo antes de que todo se fuera al diablo, había estado preparando un paper sobre mi avance. Quería presentarlo en una conferencia. Con la presión de Javier para perfeccionar los prototipos, nunca lo terminé, pero sí había subido una versión preliminar a un servidor de preprints. Lo había hecho casi por costumbre, para tener un registro fechado de mi trabajo. Corrí a mi laptop. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Entré al servidor académico, busqué mi perfil. Y ahí estaba. Membrana de polímero de alta eficiencia para ósmosis inversa de bajo consumo energético. Autor, Mateo Vargas. Hice clic. La página se cargó. Y vi la fecha en que lo había subido. Mi sangre se heló, pero esta vez de pura adrenalina. Lo había publicado 3 semanas, exactamente 3 semanas antes de la fecha en que Javier había presentado su solicitud de patente. En el mundo de la propiedad intelectual, esto era una bomba atómica. Se llama arte previo o prior art. Significaba que, legalmente, yo había hecho público mi descubrimiento antes que él. Su solicitud de patente, que se basaba en mi trabajo ya publicado, era, en teoría, inválida. Él no podía patentar algo que ya existía en el dominio público bajo el nombre de otro autor. Pero eso no era todo. En mi pánico, había olvidado lo más importante: mi contrato. Revolví una caja de papeles hasta encontrarlo. Lo leí 3 veces, con el corazón en la garganta. Las startups, especialmente las de tecnología, siempre incluyen una cláusula de cesión de propiedad intelectual. Es estándar. Dice que cualquier cosa que inventes mientras trabajas para ellos les pertenece. Pero mi contrato no la tenía. En su prisa por contratarme, en su afán por parecer una startup cool y no una corporación burocrática, Javier había usado una plantilla de contrato genérica, un error de novato, un error garrafal, un error que podía costarle todo. Tenía 2 balas de plata: el contrato sin cláusula de cesión y un preprint publicado con mi nombre 3 semanas antes que su solicitud. No era solo mi palabra contra la suya, tenía pruebas, documentos, fechas. La impotencia empezó a transformarse en otra cosa, en una furia fría y calculadora. Javier pensó que me había desarmado, pero me había dejado la pistola cargada en la mano. El problema era que yo no sabía cómo disparar. Una cosa era tener las pruebas y otra muy distinta era ganar una batalla legal. La oficina de patentes es lenta. Si su solicitud se aprobaba antes de que yo pudiera actuar, anularla sería una pesadilla legal de años y cientos de miles de dólares que no tenía. Y si se aprobaba, él podría cerrar los tratos de licencia por los 2 millones, y yo no vería ni un centavo. El tiempo corría en mi contra. Necesitaba un abogado, uno bueno y rápido. Conseguí una consulta con una abogada especializada en propiedad intelectual, recomendada por un antiguo profesor. Se llamaba Sofía. Era una mujer directa, sin rodeos, que me escuchó en silencio durante media hora mientras yo le vomitaba toda la historia. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Ok, la situación es mala, pero no es terrible. El preprint es tu mejor carta. El contrato es la segunda. El problema, Mateo, es que esto es caro. Presentar una objeción formal, litigar, puede llevar meses y costar una fortuna. No tengo una fortuna, le dije, sintiendo cómo se me encogía el estómago de nuevo. Tengo lo que me queda del finiquito y mis ahorros. Sofía me miró fijamente. Déjame ver los documentos, el contrato, el preprint, la solicitud de patente de él. Le pasé todo. Los revisó durante 20 minutos, en un silencio que me pareció eterno. Cada tanto hacía un pequeño sonido, un ajá o un interesante. Finalmente levantó la vista. El CEO de tu ex empresa es un arrogante o un imbécil, dijo sin anestesia. Probablemente ambas. Su solicitud de patente es una copia casi literal de tu preprint.
No se molestó ni en cambiar la terminología. Y este contrato es una vergüenza. Ok, voy a tomar tu caso. Sentí un alivio que casi me hace llorar. Pero, continuó cortando mi euforia, no vamos a ir de frente. Si presentamos una objeción ahora, le damos tiempo a reaccionar, a preparar su defensa, a enredar todo en burocracia. Vamos a dejar que se confíe. Vamos a dejar que crea que ganó. Y cuando esté a punto de firmar esos cheques de $2 millones, le vamos a quitar el suelo debajo los pies. Por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de guerra. El plan de Sofía era brillante y despiadado. La estrategia no era solo defensiva, para proteger mi invención, era ofensiva. Íbamos a usar la propia codicia de Javier como un arma en su contra. El primer paso fue enviar una carta, no una demanda, sino una notificación formal y extrajudicial, un cese y desista. En ella, con un lenguaje legal frío como el acero, le informábamos que éramos conscientes de su solicitud de patente fraudulenta, citábamos mi preprint con su fecha de publicación y le recordábamos la ausencia de la cláusula de cesión de IP en mi contrato. Le exigíamos retirar su solicitud de inmediato y transferirme todos los derechos sobre la tecnología. Le estamos dando una salida, me explicó Sofía, una oportunidad de rendirse antes de que esto explote. ¿No la va a tomar? ¿Por qué no?, pregunté. Porque está desesperado. La startup probablemente se está quedando sin dinero. Esta patente es su única salvación. Admitir el fraude ahora sería un suicidio frente a sus inversores. Va a doblar la apuesta. Contará con que te asustes, con que no tengas dinero para pelear. Va a intimidarte. Tenía razón. La respuesta de Javier llegó a través de un bufete de abogados carísimo. Era una carta de 10 páginas llena de jerga legal, pero el mensaje era simple: lárgate. Alegaban que mi preprint se había basado en recursos de la empresa y que por lo tanto era trabajo derivado que les pertenecía, independientemente del contrato. Amenazaban con contrademandarme por difamación y por violar un acuerdo de confidencialidad que ni siquiera existía. Y al final, la oferta insultante. Un paquete de salida mejorado de $10,000 a cambio de mi silencio y de firmar un documento cediendo todos los derechos. $10,000, le dije a Sofía por teléfono con la sangre hirviendo. ¿Quiere comprar mi alma por $10,000? Perfecto, dijo ella, y pude oír la satisfacción en su voz. Acaba de cometer el segundo error más grande de su vida. El primero fue robarte, el segundo es poner por escrito sus mentiras. Ahora venía la segunda fase del plan, la decisiva. Con la carta de sus abogados en mano, teníamos la prueba de que Javier no solo había actuado de mala fe, sino que se negaba a rectificar, duplicando su fraude. Inmediatamente hicimos dos cosas. Primero, presentamos una petición para instituir un proceso de derivación ante la Oficina de Patentes. Es un procedimiento formal y agresivo para disputar la autoría de una invención. Adjuntamos toda nuestra evidencia, el contrato, el preprint fechado, los correos donde yo le informaba de mis avances, su solicitud de patente que era un plagio y, como guinda del pastel, su carta de rechazo, donde admitían conocer mi preprint, pero aún así reclamaban la invención. Nuestro caso era sólido como una roca, pero esa era solo la mitad del ataque, la parte lenta. La segunda parte fue la que lo cambió todo. Sofía redactó un dossier, un resumen ejecutivo claro y conciso de toda la situación. Incluía las pruebas clave y explicaba, en términos que un empresario pudiera entender, el desastre legal en el que Javier había metido a Aquanova. Explicaba que la patente, el único activo real de la compañía, era inválida, que el CEO estaba cometiendo fraude y que la empresa se enfrentaba a un litigio costoso que no podía ganar y que además la exponía a demandas de sus propios inversores por malversación y engaño. Y ese dossier no se lo enviamos a Javier, se lo enviamos directamente a los 3 miembros principales de la Junta de Inversores. La bomba estalló menos de 24 horas después. Recibí una llamada, un número desconocido. Era uno de los inversores, un hombre llamado Ricardo, cuya voz sonaba a pánico puro.
Mateo Vargas, habla Ricardo Fuentes, de la Junta de Aquanova. Necesito que nos reunamos. Hoy. La reunión fue en una sala de juntas anónima de un hotel. Estaban los tres inversores. Javier no estaba. Sus caras eran un poema. Me ofrecieron agua, café, me preguntaron si estaba cómodo. El miedo se podía oler en el aire. Ricardo fue al grano. Hemos visto los documentos que nos envió su abogada. Estamos profundamente preocupados. Javier nos había asegurado que la propiedad intelectual estaba blindada. Yo no dije nada, solo los dejé hablar. Mire, Mateo, continuó otro, no nos interesa el drama, nos interesa salvar la inversión. Esta tecnología es valiosa. La solicitud de patente de Javier, según nuestros abogados, está muerta. Y él también, profesionalmente. Lo vamos a destituir. La pregunta es, ¿qué quiere usted para solucionar esto? Sofía me había preparado para este momento. Quiero 3 cosas, dije, con una calma que no sentía. Primero, el retiro inmediato de su solicitud de patente y la transferencia total e incondicional de toda la propiedad intelectual a mi nombre. Segundo, una disculpa pública por parte de la empresa admitiendo el error en la autoría. Y tercero, hice una pausa. La empresa me pagará los honorarios de mi abogada y una compensación por daños, $100,000. Se miraron entre ellos. El monto era alto para una compensación, pero una miseria comparado con lo que perderían si todo se iba a juicio. Ricardo asintió lentamente. Trato hecho. Una semana después firmamos el acuerdo. Javier fue despedido de forma fulminante. La empresa emitió un comunicado hablando de una confusión lamentable en la solicitud de patente, que ahora quedaba correctamente atribuida a su creador original, Mateo Vargas. Mi nombre, el que él intentó borrar, ahora estaba en un comunicado de prensa. La última vez que vi a Javier fue a la salida de la notaría. Estaba solo, esperando un taxi. Se veía más viejo, derrotado. Me vio y por un segundo pareció que iba a decir algo. Quizás una disculpa, quizás una excusa. Tuve que salvar la compañía, algo así. Pero yo no me detuve. Pasé a su lado sin mirarlo. No le debía nada, ni siquiera mi atención. 6 meses después, con la patente finalmente a mi nombre, cerré el acuerdo de licencia. No por 2M, sino por casi el doble, después de una pequeña guerra de ofertas. Con ese dinero, fundé mi propia empresa, sin inversores codiciosos ni CEOs desesperados, solo ciencia, un equipo en el que confío y una misión clara. A veces, cuando estoy en mi nuevo laboratorio, mucho más grande y mejor que el de Aquanova, pienso en ese correo que lo empezó todo, en el frío, en el pánico. Y me doy cuenta de que Javier, en su intento por destruirme, en realidad me hizo un favor. Me enseñó que el talento no es suficiente, que la pasión no es suficiente. A veces, para proteger lo que es tuyo, tienes que estar dispuesto a pelear. Al final, no recuperé $2 millones, recuperé mi nombre. Y eso, a diferencia del dinero, no tiene precio. Y hasta aquí la historia de hoy en el lado B de Reddit. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.